La maldición del taxista, el pacto con lo sobrenatural. En un oscuro rincón de la ciudad, un taxista desesperado se encontró atrapado en una maldición aterradora que amenazaba con consumir su alma. El título de su terror era, La maldición del taxista, un destino sombrío que lo llevaría a hacer un pacto con lo sobrenatural. El taxista se vio envuelto en una pesadilla infernal llena de miedo y desesperación. El taxista, abrumado por deudas y problemas personales, buscaba una salida desesperadamente. Una noche, en medio de la desesperación, se encontró con una figura misteriosa que parecía saber de sus luchas y angustias. Esta figura sombría le ofreció un trato tentador, riqueza y éxito a cambio de su alma. Movido por la desesperación y la promesa de una vida mejor, el taxista aceptó el pacto con lo sobrenatural. En ese mismo instante, una maldición cayó sobre él. A partir de ese momento, cada pasajero que subía a su taxi estaba destinado a sufrir un destino terrible, y él era el instrumento de su tormento. A medida que el taxista conducía por las calles de la ciudad, sus pasajeros se volvían cada vez más inquietantes. Sus rostros se desfiguraban, sus ojos se llenaban de un terror indescriptible y sus voces se convertían en gritos desgarradores. El taxista se convirtió en un testigo involuntario de la agonía y el sufrimiento que él mismo había invocado. La maldición del taxista se hizo cada vez más insoportable. Los pasajeros se volvían más vengativos y violentos buscando venganza por sus propias tragedias. El taxista intentó escapar de la maldición, pero se dio cuenta de que no había escapatoria. Estaba atrapado en un ciclo interminable de horror y sufrimiento, condenado a llevar la carga de los pecados de otros. En un acto de desesperación, el taxista decidió enfrentarse al ser sobrenatural con el que había hecho el pacto. Buscó la ayuda de un sabio anciano, un experto en lo oculto. Juntos, realizaron un ritual para romper la maldición y liberar al taxista de su pacto infernal. El ritual fue una batalla desesperada contra las fuerzas del mal. El taxista se enfrentó cara a cara con la entidad sobrenatural que había invocado, luchando por su libertad y redención. Con cada palabra de poder pronunciada y cada símbolo sagrado trazado, la maldición comenzó a debilitarse. Finalmente, el taxista logró romper el pacto con lo sobrenatural. La maldición se disipó en una ráfaga de energía oscura, liberando a los pasajeros de su tormento y al taxista de su destino condenado. Sin embargo, el taxista quedó marcado de por vida por las consecuencias de su decisión y las almas que había condenado. Desde aquel día, el taxista cambió su vida por completo. Se convirtió en una persona dedicada a ayudar a los demás, buscando redimirse y compensar los errores de su pasado. Aprendió que los pactos con lo sobrenatural siempre tienen un precio y que la verdadera riqueza y éxito provienen de acciones nobles y desinteresadas. La historia de La maldición del taxista es un escalofriante recordatorio de las consecuencias de nuestras decisiones desesperadas. Nos enseña que no hay atajos mágicos en la vida y que debemos tener cuidado con lo que deseamos. Aunque el pasado pueda perseguir al taxista, también le recuerda el poder del arrepentimiento y la oportunidad de encontrar redención incluso en los lugares más oscuros.